el paisaje, que es el césped, como vehículo directo de estetización, que es pintarlo de verde como si estuviera vivo. A ver, el México que se nos fue es una exposición compuesta por 13 esculturas que funcionan por separado y entre sí. Todas fueron pensadas como una sola instalación para el patio de las esculturas de aquí de Museo Marco. La obra como que lo que trata de ejemplificar es como un momento histórico que está sucediendo en los últimos 20 años en el norte de México, que es la llegada de muchos paisanos que pasaron toda su vida o gran parte de su vida en Estados Unidos con la amnistía de 1994, entonces fueron trabajadores migrantes regularizados que tuvieron acceso a una pensión, regresan a México y ahorita a sus ranchos, la gran mayoría, y en lugar de poner sus parcelas otra vez, en lugar de plantar, lo que hacen es poner césped. La mayoría de ellos se desempeñaban como jardineros, ¿no?, en Estados Unidos. Pues ya pasan 30 años y ya se jubilaron estas personas del 94, pero a su vez hace referencia a otra gran migración legal, que fue la de los años 40, que fue la del programa Braceros, que fue un contexto similar en el que durante la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos necesitaban obreros que trabajaran la tierra, porque sus ciudadanos estaban en la guerra. Entonces también son como esos dos momentos que pasan y que se alargan durante casi 80 años que llevamos, y eso nos hace pensar en una desagrarización de México, en un abandono del campo, que si bien se da por estas migraciones, también se da por el reparto agrario. O sea, después de la revolución, como el pensamiento carrancista de repartir tierras, si bien se entregaron a muchos campesinos, los campesinos no contaban con la capacidad económica, laboral, para trabajar todas esas tierras que se les fueron dadas. Entonces muchos de ellos, en los 60s, en los 40s, se van a las crecientes ciudades y de ahí forman parte para empezar a migrar. O sea, la gente que creció en esa época, que fueron los 60s, que nacieron, como quedan con esa idea de ese abandono del campo, que vienen siendo como mis abuelos, o por ejemplo el mismo Juan Gabriel, que es de quien tomó el título, del México que se nos fue, crea todo un disco que se llama así, donde habla sobre cómo antes los hombres o mujeres andaban a caballo, sobre cómo se escribían sobre las pencas, sobre cómo se tomaba pulque. Entonces, siento que esa manera de pensar es una manera de pensar que también tenían mis abuelos y que me la transmitían a mí, pero a su vez esa generación ya no estaba en el campo. O sea, yo como que crecí todo este momento pensando en que mis abuelos eran personas de campo, pero no. O sea, mis abuelos llegaban acá desde los 15 años y estuvieron más tiempo de su vida en la ciudad. Pero esa manera de pensar, de un pensamiento rural, se permeó en ellos, y hay una especie como de abandono, hay una especie de nostalgia, que es lo que trato de ejemplificar en esta instalación, que a su vez, aunque yo sería tercera generación que no vivió eso, como que siento que está muy permeado ese sentimiento de abandono en México, ¿no? Mi tatarabuelo empieza a migrar junto con otras familias desde San Luis Potosí, entonces a Monterrey, a Estados Unidos, a Guadalajara, a Zacatecas, y se van moviendo casi como nómadas. Inicié a pensar la familia como una herramienta de supervivencia y cómo se van agrupando las familias, y creo que todos tenemos, si les escarbamos un poquito en nuestra historia familiar, todos tenemos esos 3 familias que se mantienen cercanas o amigas durante largos periodos de tiempo, que migran, si no bien a otra ciudad, a lo mejor a otro país, o a lo mejor en la misma ciudad, en colonias, ¿no? Y te van ayudando porque es quien te cuida al niño cuando uno trabaja, quien te enseña la receta de comida, quien comparten transporte para ir al trabajo. Entonces la migración a mí me empezó a interesar desde ahí, desde cómo es una herramienta de supervivencia. Si bien la familia es algo que mi trabajo está como un eje principal, también veo que es un dispositivo que se está disolviendo, ¿no? Siento que formaba parte como de la resistencia a un modelo moderno,
a un modelo de ciudad que está muy enajenada, ¿no? Y yo pensaba la familia, ¿verdad?, como una esperanza en la migración, de hacer resistencia al proyecto moderno. La idea de la jardinería me interesó porque, como les comentaba, la mayoría de los migrantes en los 90s empezaron, bueno, desde antes, 80s, 60s, empezaron a cambiarse en Estados Unidos de la pizca al trabajar el jardín, los campos de golf, los jardines de los estadounidenses. Desde ahí me empezó a interesar la idea del jardín. Después me interesó el jardín como una especie de metáfora de una voracidad casi intrínseca, ¿no?, de la especie humana. Por ejemplo, en los jardines de Versalles, Luis XIV decide hacer los jardines, primero porque allá había un castillo que le gustaba de su papá, pero sobre todo porque era un pantano y era el lugar peor para hacer un jardín. Y él lo que quería mostrar era que tenían la capacidad intelectual y laboral para poder ahí erigir jardines tan verdes, tan grandes, que podían llevar agua hasta allá y hacer las fuentes. Total, pues se llevó toda su vida, todo un proyecto de vida en él, intentar que funcionaran esas fuentes que solo se podían prender cuando él pasaba, porque no había la presión suficiente, ¿no? Y ese pensamiento sigue hasta el día de hoy. O sea, vemos grandes corporativos industriales que, por un lado, están devastando una región, pero en sus corporativos tienden a tener sus grandes jardines, ¿no? Entonces el jardín se erige como un terreno de paz en medio de un mundo de caos. ¿Hasta qué punto es relevante seguir estetizando ese caos, ¿no? En Oriente los jardines sí surgen como esta manera para reflexionar, o en la historia del arte, ¿no? Tenemos a los impresionistas que están utilizando el jardín como una manera, desde un planteamiento estético, pero también de un planteamiento filosófico. Y ahora tenemos jardines solo como banderas, ¿no? Queda solo en lo estético. Automatizamos el riego, que en sí el jardín lo importante es el entender la conexión. Cuando una planta se te está muriendo, es porque tú no te das el tiempo para regar esa planta. Entonces se vuelve una especie de termómetro de saber que con esa planta muere también un poco de ti, un poco de tu vida que estás dejando de compartir con tu familia o con esta planta. Ahora vemos cómo en las tiendas departamentales te reciben todas llenas de plantas que no son locales y son casi como un cementerio móvil, ¿no? O sea, están destinadas a durar una semana y morir. Entonces, los animales que yo pongo, que son mitad podadoras, mitad animales, todos están hechos de sintéticos, no es piel real, los cuernos no son reales. El factor de muerte, el factor orgánico, el factor trágico está en el césped. O sea, la obviedad que podría ser de sufrir una pérdida animal o humana, la dejé de fuera y me fui por algo mucho más sutil, que es una planta, un pasto, ¿no? Pensado en términos desde el arte, de cómo los impresionistas pintaban el paisaje, aquí lo que trato de hacer es pintar yo el paisaje, pero en un acto directo, no la representación del paisaje. El paisaje, que es el césped, como vehículo directo de estetización, que es pintarlo de verde como si estuviera vivo. Bueno, en la instalación se van a encontrar 5 animales distintos que funcionan a manera como de un glitch entre el trabajo de la jardinería estadounidense con el trabajo del campo mexicano, y estos animales están en ese glitch, mitad como máquina de podadora y mitad como animal de campo. Son 2 bueyes, 2 caballos y una serpiente. Los 4 animales son de trabajo de campo, y la serpiente la puse primero como es esta cosa que amenaza en el campo, ¿no? La serpiente de cascabel es lo que usualmente en el campo
es a lo que se le tiene miedo, pero a su vez también lo pensaba como un elemento, y ahí hay un guiño después en unos sombreros y unas gorras que se van a encontrar, donde sale la serpiente del escudo mexicano y aparece como agarrándose a una columna de un espacio cultural como este, tan importante. Entonces es como esa idea del símbolo patrio que se desvanece.